A continuación vamos a generar un perfilado 2D o un corte partiendo de los vectores importados o generados desde nuestro programa ArcCAM. Primero que nada, seleccionamos los vectores que deseamos trabajar. En este caso vamos a seleccionar estos dos. Con Shift podemos hacer selección múltiple como en la mayoría del software y con botón derecho agrupamos los vectores. Es muy importante que estén agrupados los vectores según el tipo de trayectoria que se vaya a emplear. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer cajeados en los círculos, cortes en las líneas y grabados en el texto. Por ello habrá que agruparlos de acuerdo a su estrategia de mecanizado. Muy bien, vamos a empezar con el corte o perfilado 2D exterior o interior en 2D. Seleccionamos y agrupamos los vectores a trabajar. Nos vamos a la pestaña Trayectorias. En el apartado Mecanizado 2D ubicamos el icono Perfilado 2D. Lo desplegamos y seleccionamos qué tipo de mecanizado queremos hacer. Puede ser exterior, o sea, que la herramienta pase por la parte externa del diseño, conservando sus dimensiones en la pieza que queda al centro, o interior, conservando el diseño en el bloque, o sea, que la herramienta pase por la parte interna y nos deje un hueco de las dimensiones del diseño, con las dimensiones del diseño. En este caso vamos a dar un perfilado interior. Punto número 1, fijar la profundidad final. Nosotros tenemos un material supuesto de 9 milímetros de espesor, pondremos 9 milímetros de profundidad. En este caso, si tenemos materiales descalibrados o torcidos, tenemos que dar un factor de seguridad, por ejemplo, 1 milímetro más, 10 milímetros. En el caso de que queramos que la herramienta atraviese por completo nuestro material. Posteriormente, ubicamos el apartado de la herramienta y tildamos en seleccionar. En nuestra base de datos de herramientas vamos a localizar lo que son las métricas y en pulgadas. En este caso, las más comunes son en pulgadas, las más comerciales. Las desplegamos y buscamos el tipo de material que vamos a mecanizar. En este caso va a ser plástico o madera. Desplegamos el menú con la raíz y identificamos el tipo de herramienta que vamos a usar. En este caso va a ser una herramienta 2D, una herramienta de corte vertical, un cortador vertical de 1/4 de pulgada. Es muy importante que nosotros sepamos o conozcamos los parámetros a los cuales va a trabajar nuestra herramienta, así como las unidades a las que va a trabajar. En este caso, para la máquina Goliath J24, las unidades son milímetros y el tipo de unidades de desplazamiento milímetros por minuto. Es muy importante que tengamos estos campos seleccionados de esta manera para no ir a cometer errores en desplazamientos, rupturas de herramientas o incluso provocar un accidente o un incidente con el operador del equipo. Primero encontraremos lo que es el diámetro de la herramienta. En este caso, por ser 1/4 de pulgada, son 6.35 milímetros, una longitud de corte de 2.54 milímetros. Este es un campo que habrá que modificar, es muy poco. Por eso comentaba que es importante que editemos las herramientas y no nos basamos nada más únicamente en lo que viene en la base de datos. Nos puede servir de referencia, pero son parámetros muy sobrados. Longitud de corte, en este caso vamos a trabajar probablemente un MDF o un triple de 9 milímetros, por lo cual es muy suave, y podremos usar una longitud de corte de los mismos 10 milímetros de longitud, siempre y cuando los gavilanes o los insertos de la herramienta que estemos empleando tengan más de esta longitud, la longitud de corte. En este caso seleccionamos 10 milímetros y vamos al siguiente parámetro, el paso transversal. Esto viene siendo el punto porcentual en el cual se va a desplazar la herramienta
para generar, por ejemplo, un cajeado o un vaciado. Por lo general, entre menor sea el paso transversal, mejor va a ser la calidad de la superficie terminada, pero igualmente incrementa directamente proporcional el tiempo de mecanizado, por lo cual no puede ser, muchas veces no es muy adecuado. En este caso vamos a usar un porcentaje del 70%, o sea, si vamos a vaciar un área, vamos a limpiar o hacer un cajeado, va a avanzar 4.4 milímetros por pasada. Siguiente campo es la velocidad del lucillo. ¿A qué velocidad va a estar girando nuestra herramienta para hacer nuestro corte? En este caso vamos a ponerle 15.000 revoluciones por minuto, que es un parámetro muy estándar, y un avance de 3.000 milímetros por minuto, o sea, 3 metros por minuto de corte. Una velocidad de descenso. La velocidad de descenso es la velocidad a la que la herramienta se encaja en el material, se inmersa en el material y posteriormente genera el corte longitudinal en nuestro diseño. Es muy importante hacer notar que hay herramientas que no tienen filo de entrada, por lo cual es recomendable no emplearlas o, en el caso de ser necesario, generar unas estrategias de rampeado que posteriormente vamos a ver. E igualmente disminuir la velocidad de descenso en ese tipo de herramientas. En este caso, velocidad de descenso vamos a poner 1 metro por minuto y únicamente le daremos aceptar. Ya nosotros configuramos los parámetros de esta herramienta y le damos seleccionar. Posteriormente vamos a encontrar la opción de añadir movimientos de entrada y salida o salida. Esto quiere decir que la herramienta comenzará el corte por dentro del diseño sin acercarse a los bordes del diseño. Se dirigirá al borde del diseño ya cuando esté adentro del material y entonces se irá por todo su contorno. Esto nos genera un terminado superficial de mayor calidad, dado que al momento que la herramienta entra rozando o tocando el borde del diseño, genera un pequeño pajueleo, o es común que genere un pajueleo, sobre todo en las herramientas que no tienen un buen filo de entrada o un buen corte al centro. Entonces, cuando queramos un terminado superficial de calidad óptima, necesitamos emplear esta opción, añadir el movimiento de entrada. Los parámetros son muy simples. ¿A qué distancia va a entrar la herramienta del borde de diseño? Por ejemplo, aquí tenemos una distancia de 4 milímetros, la cual es mucha para esta aplicación, pero la vamos a reducir. A 4 milímetros del diseño va a entrar la herramienta, se va a dirigir al borde y va a iniciar y concluir el corte. Es importante hacer notar que podemos restringir el movimiento de salida, porque cuando nuestra herramienta entra, realiza el corte y sale, si nosotros no suprimimos el movimiento de salida, la herramienta va a tocar material suelto, o sea, el centro de este material ya está suelto, entonces va a provocar vibración innecesaria en la máquina o incluso que los sobrantes de las piezas salgan volando, la misma cuchilla las aviente y pueda incluso reventar la cuchilla. Es importante o es recomendable no realizar movimientos de salida, por lo que vamos a tildar la opción. Vamos a poner una distancia de 1 milímetro, dado que nuestro diseño es muy angosto y no nos permitiría un factor mayor. Aquí tenemos dos opciones más. Puede ser la entrada de manera lineal, que sería en forma perpendicular al diseño, o diagonal, como en el caso que está ahorita, de 45 grados, o puede ser un arco circular, o sea, a la distancia específica, generar un arco y entrar al diseño. De este modo se estaría acercando al diseño de manera gradual. Esto siempre nos va a dejar una pequeña imperfección que después podrá ser limada o pulida en el caso de que sea necesario. El más recomendable o el más común es un movimiento lineal,
con un ángulo de 90 a 45 grados. En este caso lo vamos a poner de 90 grados y un ángulo de salida de 45, que en realidad no realizará ya que tenemos tildado suprimir el movimiento de salida. El siguiente parámetro que encontraremos sería adicionar movimiento de rampa. Esto se tiene que usar únicamente en materiales, por ejemplo, metales no ferrosos o herramientas de corte que no tengan corte al centro. Como explicábamos en la base de datos, en la librería de las herramientas, hay herramientas que no poseen un corte al centro, por lo que no funcionan o no fungen su corte como broca. Y si nosotros intentamos hacer que entre perpendicularmente al material de forma recta, podemos reventar la cuchilla, bloquear la máquina o poner en riesgo nuevamente al operador. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. En este caso vamos a suponer que tenemos una broca o una herramienta con corte al centro, por lo que no vamos a usar el movimiento de rampa. De cualquier forma, sus parámetros son muy sencillos, el cual sería el ángulo al que se hará la rampa, el ángulo máximo, la longitud máxima, la longitud mínima, la cual siempre tendrá que ser superior al radio de la herramienta que vayamos a emplear, y la altura inicial de la rampa. Esto quiere decir que el rampeo, el movimiento de rampeo se iniciará a la distancia X de la superficie del material dada por este cambio. En este caso, a 1 milímetro de la superficie del material va a empezar a hacer el rampeo para entrar al corte de manera diagonal o con su ángulo de 10 grados. En este caso no lo vamos a aplicar, dado que suponemos nuestra herramienta con un corte al centro. Posteriormente daremos el nombre a la trayectoria, en este caso sería corte, centro, y aplicamos ahora. Cerramos y vamos a previsualizar nuestro corte. Para esto nos vamos a proyecto, identificamos nuestra trayectoria recién generada. Con botón derecho desplegamos sus opciones y nos vamos a simular trayectoria. Automáticamente nos enviará una notificación en la cual nosotros le podremos definir qué precisión o qué resolución le queremos dar a la previsualización. Esto dependerá definitivamente de las características del ordenador que estemos usando. Como es únicamente de modo ilustrativo esto, no nos interesa en términos generales una calidad muy óptima, vamos a dejar una calidad, una resolución estándar. Posteriormente le pondremos simular trayectoria. Automáticamente nos abrirá un panel de control en el cual podremos nosotros ejecutar la simulación, ejecutarlo hasta el siguiente movimiento de retracción, o sea que hasta que haya algún desplazamiento en el eje Z, o ejecutar la simulación a máxima velocidad, o ejecutarlo hasta el siguiente movimiento de retracción de la herramienta y obviamente abandonar la simulación. En este caso vamos a ejecutar la simulación a velocidad normal. Esta no es la velocidad a la que va a trabajar la máquina, definitivamente es únicamente una velocidad estandarizada por el software. La velocidad de la máquina estará determinada por los parámetros que le dimos en el avance de la herramienta y los movimientos rápidos de la máquina misma. Como podemos ver, aquí ya nos previsualizó lo que va a hacer la máquina y el orden en el que lo va a realizar. Vamos a repetirlo. Botón derecho, simular trayectoria y ejecutar la simulación. Ahí pudimos observar cómo la herramienta entró a 1 milímetro del borde del diseño, se acercó al diseño y inició los rampeados, empezando por este objeto, concluyendo por este otro, con las mismas características del mecanismo.